¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Un placer tenerte aquí conmigo esta tarde. Bueno, te invité a esta ocasión para preguntarte y que nos cuentes acerca de toda tu carrera como cultor y todo tu desempeño en esta área del amor a Venezuela. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en este ámbito? Así que lo primero que te quería saber es ¿cómo decidiste entrar a este mundo de la cultura, de la historia? Bueno, en principio te digo que desde muy joven me ha gustado la historia de Venezuela. Okay. Siempre me ha fascinado, yo tengo colecciones de libros de historia de Venezuela, siempre las he leído, me gustan mucho sus anécdotas, todo lo que ha sido su historia cultural, indígena, pero me fascinó poder estudiar cultura. Y la estudié precisamente en la Universidad Simón Rodríguez. Saqué la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural. Vale. Ahí, lo que más me llamaba la atención era la literatura. Por lo tanto, ahí fue donde más hice hincapié en desarrollar todo el potencial que a mí me gustaba, que era la historia de Venezuela. Así que utilizaste tanto la literatura como la historia como tu fuerte dentro de este ámbito, ¿no? Correcto, así mismo. A partir de ahí utilizaste varios proyectos que tenían que ver con guiones y teatro, ¿no? Correcto, también. Fíjate que estando en la Universidad Simón Rodríguez, estudiando la licenciatura en Cultura, en Educación, mención Desarrollo Cultural, fue que tuvimos un espacio, el grupo que participábamos para optar a la licenciatura, tuvimos un espacio en una radio comunitaria. Y en esa radio comunitaria fue que se nos dio una hora para poder transmitir los hechos culturales. Y en esa misma hora que se nos dio, que fue al principio una hora, pero que terminamos siendo 3 y hasta 4 horas. Todo un programa bien estructurado. Todo un programa bien estructurado, un grupo de compañeros, hicimos lo que se llamaba la hora de la cultura. Y entonces a mí me tocó, bueno, yo lo solicité, hablar de la historia de Caracas. La historia de Caracas dentro de ese ámbito, de ese espacio cultural. Okay. Hablaba de la historia de Caracas y también hacía obras para radio. Es una especie de obras de teatro para radio. Como las novelas radiofónicas. Como novelas, pero eran más que todo obras teatrales. Okay. Entonces ahí fue donde comenzó ese arranque, pues, de hablar de la historia de Caracas, investigar, profundizar en los estudios que yo tenía de historia de Venezuela, pues más que todo de Caracas, leer libros de historia de Victoria Roja y tantos personajes que han hablado de Caracas. Ahí comencé a hablar de la historia de Caracas, sus esquinas, sus hechos importantes. Wow, entonces, ¿cuál fue lo que te impulsó a hablar específicamente de Caracas y no, por ejemplo, de Venezuela en general o de algún otro estado? Bueno, primero porque yo soy caraqueño como de una cuarta, quinta generación. Claro. Soy pastoreño. El amor que siento por la ciudad es inmenso, muy grande. A pesar de que yo hice estudios de bachillerato fuera de Caracas, siempre he estado pendiente de mi ciudad, lo que yo hago en mi ciudad, y por eso ese amor a Caracas. Mi mamá me hablaba mucho de Caracas, me decía mucho cómo se desarrollaron algunas barriadas, algunos
sitios importantes, me contaba historias de Caracas. Eso me llevó inclusive a escribir un libro en el cual concursé, llamado Cuentos Pastoreños. Entonces ahí eché los cuentos que yo escuchaba desde niño. Todo el legado de cuentos y de anécdotas de la pastora. De la pastora. ¿Y ese libro dónde se podría conseguir actualmente? Bueno, a pesar de que ese fue el segundo concurso bicentenario, Okay. yo obtuve el primer premio de Caracas, pero por motivos que desconozco, no se llevó a, porque ese concurso iba a ir, ya como que yo quedé representando a Caracas, íbamos a ir a un concurso nacional, pero no se dio. La promesa era editar el libro. Eran 4 cuentos, pero no se dio. ¿El proyecto está ahí? El proyecto está ahí, yo tengo, por supuesto, mis cuentos, pero hasta ahí está, pues, debe tenerlo el Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura, porque ese fue el que realizó el concurso. ¿Y qué proyectos o tienes alguna idea de, por ejemplo, hacer ese libro, hacer la publicación en otras plataformas a las que otras personas puedan acceder o algo así? Me gustaría, pero como yo más bien he estado silencioso con eso, sino muy pocas personas, los compañeros, amigos, conocidos son los que lo saben, pero sí me gustaría que la gente lo supiera, pues, y hasta se enamorara, pues, de comenzar a escribir sobre las anécdotas de su región, de su sector. Wow. Sería genial, la verdad. Y este amor y esta transmisión de ideas y de conocimientos sobre historia y cultura, tú la sigues llevando a cabo en tu actual trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, yo soy docente en una unidad educativa nacional adscrita al Ministerio de Educación, y soy profesor de cultura. De hecho, doy lo que se llama cultura tradicional venezolana. Eso se lo transmito yo a los estudiantes. Vale. ¿Y con estos estudiantes has hecho alguna dinámica particular dentro de la institución o te limitas actualmente nada más al aula con ellos? No, cuando yo ingresé a la institución, nosotros comenzamos con obras de teatro, las obras las escribo yo, hemos hecho varias historias, varias obras de teatro, basadas mucho por supuesto, casi todas en la cultura venezolana. Le he dado clases, importante para mí que ellos preserven la cultura venezolana. Más que porque se supone que, bueno, no se supone, existe ahorita actualmente mucho arraigo a los venezolanos jóvenes a las culturas externas, pero no a la nacional. Correcto. Entonces tú como que incentivas ese amor por la cultura venezolana y que su conocimiento por las nuevas generaciones, ¿verdad? Por supuesto, y ese es mi interés. Mi gran interés es eso. Porque a través de encuestas, a través de los años que he dado clase con ellos, me he dado cuenta que se ha ido como perdiendo la esencia de dónde eres, quién eres, en dónde vives, qué hay donde tú vives. Eso se ha ido perdiendo a través de lo que se llama la transculturización. Claro. Entonces, a veces, preguntas que uno le hace a los mismos estudiantes sobre su sector, desconocen totalmente su sector. Sí, por ejemplo, cuando le preguntas el nombre de una esquina y no se conoce la historia de por qué se llama así. Correcto. O inclusive, sitios geográficos de donde tú vives y no saben, desconocen totalmente que ese sitio queda ahí. Ya va, pero si tú vives ahí. Claro. Y así como eso, por ejemplo, las tradiciones, por ejemplo, los juegos,
muchos lo desconocen, muchos desconocen que sean sus padres o que sean sus abuelos. Yo les comento a ellos que investiguen y al investigar les pregunten a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres, cómo se hacía para que ellos puedan rescatar eso. Claro. Porque eso nunca se pierde, pero está ahí. Está ahí latente. Está ahí latente y es importante que eso esté presente, actual. Entonces también estarías, además de fomentando la culturización, estarías fomentando la interacción entre las familias, que actualmente con la era digital está un poquito perdido y podremos estar muy conectados con otras personas de otros países o de otras ciudades, pero con las personas con las que vives no pasa tanto. Correcto. Importante. Cuando se le manda la investigación, ellos lo que primero que hacen es meterse en las redes sociales y traer lo que sale, colocar lo que sale de ahí. Pero cuando se les pregunta, no saben responder porque lo que hicieron fue un copy-pega. Un copy-pega. Yo trato de fomentar que no, pregúntale a tus familiares, amigos o conocidos, o escríbelo tú, con tus propias palabras. Échame el cuento, si tú volaste papagayo, echa el cuento, escribe ahí cómo hiciste, échame un cuento de que te haya pasado con una tarde en que volaste papagayo. Y cuéntame cómo se te enredó en la rama. Exacto. Pasa mucho exacto. Entonces, claro, ahí empezaba a contar cómo lo hicieron el papagayo, entonces eso es lo que... Contarte ahora, ¿cuál ha sido de tus proyectos que has hecho en cultura o qué ha sido el más importante o al que más cariño le has tenido, que más tiempo le has dedicado a algo así? Fíjate que cuando estábamos estudiando, estábamos divididos con el grupo, estábamos estudiando, un grupo pequeño nos fuimos a una comunidad. Hicimos nosotros mismos una recopilación de datos, cómo arrancó la comunidad, cómo se inició, cuál era el origen de esa comunidad. El origen de esa comunidad nos dio a nosotros una base de que qué ciudadanos estuvieron ahí, están ahí viviendo, o cuáles fueron sus abuelos o bisabuelos que llegaron y fundaron la comunidad. A raíz de ahí, nosotros hicimos una serie de talleres que debían para fomentar lo que se llama su propia historia local. Es decir, ustedes deben hacer talleres de esto, de aquello, de aquello y de aquello, con la finalidad de que sus habitantes, sobre todo los más jóvenes, sepan de dónde vienen ustedes, quiénes fueron sus abuelos, qué cultura trajeron, que si uno vino de Oriente o si uno vino de los Andes, y ahí se conformó una nueva cultura, con tus conocimientos de allá, con tus conocimientos de acá, y ahora, por eso es que nosotros hacemos esto, o no lo hacemos, pero debemos hacerlo. Ese es un proyecto súper interesante y que me dio mucha satisfacción, porque le dejamos el proyecto a ellos. Esto es lo que deben hacer, según la experiencia de lo que nosotros hemos vivido junto con ustedes, que ustedes nos han dicho a nosotros. Ah, genial. O sea, ese proyecto, además de ser utilizado en esa zona, también puede haberse utilizado en otras. Claro que sí, porque están los pasos que hay que seguir para rescatar su historia local. Ahora yo tengo otra dudita. ¿Cómo iniciaste todo este proceso de contar acerca de las esquinas de Caracas, los espantos que habían, todas esas anécdotas y esa historia ya un poquito perdida que no se consigue en internet y que meterse en una biblioteca es complicado? Correcto.
la globalización, vamos a decirlo así, porque ahora cualquier tipo de investigación por las redes sociales. Pero una biblioteca es difícil para las nuevas generaciones. No, yo me metí a la biblioteca. Yo buscaba libros, empecé a investigar, a analizar, a buscar. Por supuesto que cuando leía los libros me acordaba mucho de lo que me contaba mi madre, que me gustaba mucho la historia de Caracas, caraqueña también. Y entonces, esa recopilación de datos... Unos largos apuntes, supongo. Empecé a hacer apuntes, largos apuntes, y fue buscando, bueno, las esquinas de Caracas, porque sale el nombre de esta esquina, y porque sale el nombre de este. ¿Quién le puso el nombre a este monumento? O esta pintura, o este sitio, ¿por qué se llama así? O porque le dicen la puerta de Caracas, o porque le dicen la esquina de Guanábana. ¿Cuál es la esquina de Guanábana? Porque en esa esquina había un árbol de guanábana o catuche, porque en idioma caribe es catuche, es guanábana. Okay. En esa esquina había un gran árbol que daba muchas guanábanas y la gente iba allí específicamente a agarrar las guanábanas. Entonces la gente decía, en la esquina de guanábano, ahí está, en la esquina de guanábano, ahí está, ahí hay grandes árboles, ahí hay unos principales. Entonces se quedó con el nombre de esquina de guanábano. ¿Y por qué ese árbol deja de estar allá? O sea, lo quitan, se seca. Sí, las nuevas construcciones, la expansión de la ciudad fue abarcando espacios y ocupando terrenos que antes eran baldíos o que eran respetados, pues no se tocaban porque eran espacios públicos. Okay. Bueno, los fueron invadiendo y fueron construyendo. Por eso se quitaron mucho. Así también pasó en los árboles que estaban arriba del mecedores. Por supuesto. Que son los que les dieron el nombre de mecedores, que parecían unos columpios. Correcto. Por cierto que Enrique Chaumet era el que tenía una gran vivienda y una quinta, y era el dueño de parte de esos terrenos ahí, y justamente ahí esos bejucos eran los que le daban el nombre, son los que le dieron el nombre a ese sector, mecedores, porque la gente iba a montarse en los bejucos y se mecía, mecedores. Bueno, este es un sitio totalmente virgen. Okay. Pero la expansión de la ciudad, la construcción de un cementerio que estaba ahí. El cementerio de los hijos de Dios. El cementerio de los hijos de Dios. Bueno, entonces la gente empezó a construyendo los lados y hasta que al final pues ocupó todo el espacio. Una lástima, ¿no? Porque esos árboles actualmente serían enormes. Una lástima, es verdad, es una lástima. Me pasó en estos días que estaba haciendo un documental sobre las primeras 3 iglesias de Caracas, la Catedral, Santa Capilla y las Mercedes. Y me pasó que estaba viendo una foto de un libro que me prestaste, y están los árboles así chiquiticos, y después cuando yo fui a hacer las tomas, me costó mucho hacer la toma principal porque estaba el árbol y estaba en todo el medio, y no se puede hacer la toma desde la plaza, entonces tuve que hacerlo desde un lado y darle la vuelta. Fue impresionante el cambio que se ha hecho desde que se hizo ese libro hasta la actualidad, que han pasado más de 30, 40 años. Sí. De hecho, cuando uno pasaba por la plaza, lo primero que hacía era ver la obra en la catedral. Ahora uno pasa y tiene que buscar hacia un lado el ángulo para poder ver el reloj. Porque los árboles realmente ahora están enormes.
Cierto. De todas estas historias de Caracas, ¿cuál es tu favorita? Hay una historia que cuenta Aristides Rojas, que es de Ñocasquero, un personaje que vivía por ahí por la esquina de Cují, muy cerca de San Jacinto. Era un zapatero, gente del pueblo, pues, normal, común y corriente, pero que, como siempre, pues, al vivir mejor y tal, un día se le apareció, o a él se le metió en la cabeza de que en un sitio había un tesoro escondido, pero ese tesoro era para él solo. Y él era lo único que sabía. Y él, entonces, la luz se le aparecía, era una luz que se le aparecía de nada más. Okay. Entonces estaba con la idea del tesoro. De hecho, la historia se llama El Tesoro de Ñocasquero. Y el tesoro, hasta que el cura de la iglesia de San Jacinto, la que se derrumbó después de aquel 1812, el cura le hizo una jugada y lo asustó y le mandó a hacer un velorio o una misa, y que con esa misa lo que él obtuviera de ahí, ese era el tesoro. Total que lo asustó, lo dejó en la iglesia hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se le apareció el fantasma que él supuestamente veía, que fue el que le pidió que le rezara. Y una vez que él hizo el rezo, le dijo: está ubicado en tal parte. Y cuando fue a tal parte no había sino una cosita de que no tenía mucho valor. Era el equivalente al pago de la misa. Hasta ahí, porque Ñocasquero, que era un padre de familia, ya estaba causando grandes dificultades en la familia. La gente la misma esposa creía que estaba volviendo loco, que por el tesoro y el famoso tesoro, bueno, santo remedio. A partir de ahí se le quitó esa famosa idea del tesoro. Porque consiguió su tesoro. Porque consiguió el tesoro, todo inventado por el cura. La historia es bien bonita porque son historias sencillas, pero que dan una lección. Claro. Dan una lección. Deja la avaricia, dedícate a lo que sabes hacer. Trabaja en lo que eres bueno. Trabaja en lo que eres bueno, tú tienes una familia, y no la vayas a destruir por tu avaricia. Por tu avaricia buscar una falsa promesa. Exactamente. Porque muchas veces nos ilusionamos y buscamos imposibles y tratamos de justificar los imposibles, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces ese es como el mensaje que daría esa anécdota. Sí. Aristides Rojas tiene muchas anécdotas, muy buenas. Y hay otros personajes importantes que han sido cronistas de la ciudad de Caracas, que han escrito muchas anécdotas. Y hay bastantes anécdotas. Se pueden hasta clasificar anécdotas de esto, de aquello, de espantos, de aparecidos, de esto. Es importante rescatarlo. Claro. Porque muy poca gente la lee. Muy poca gente la promociona. Muy poca gente la promociona, y en internet es extraño conseguir la historia real. Claro, cierto. Hablando de historias de internet, ayer estaba buscando información y estaba metida en TikTok y me agarré y puse Catedral de Caracas y me salió un video donde hablan sobre una historia de un duende en la catedral. ¿Conoces esa historia? Sí, la historia del enano de la catedral. Ajá. Bueno, cuenta la historia que se le apareció a... Se me olvidó el personaje principal. Pero lo Pues cierto... en el video le decían que fue un
novio que fue a visitar a la novia. Y fue por allá y se consiguió, estaba borracho. Y el enano le pidió fuego para encender un cigarro. Correcto, esa era la historia. La historia es que el enano pide fuego y a medida que se va alejando va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se hace ese enano Más grande que la catedral. más grande que la catedral. Eso le pasó a un presidente de la república, pero no estoy seguro si fue Rumán Blanco o fue Julián Castro, no estoy seguro. Estábamos hablando fuera de cámaras sobre este libro que tienes acá, que es un cuento llamado El Gran Elegido. Correcto. Por favor, cuéntame la historia de esta creación tuya. El Gran Elegido es un libro que escribí en homenaje a mi hija, en el caso de ser el Gran Elegido. Mi hija se llama Karen Amelis y el personaje principal, el Gran Elegido, se llama Yamelis. Ese nombre, Es un juego de palabras. un juego de palabras en homenaje a mi hija. Pero está dedicado también a los indios guaraos, porque recoge la cultura de los indios guaraos, que muy poco conocemos. Me incluyen ese pocos. Exacto. Hace poco no conozco prácticamente Sí, nada. es cierto, casi Muy no. poco, muy poco. Muy poco, es verdad. La historia comienza cuando una pareja se quiere casar por sus tradiciones indígenas de una tribu, y en el momento que se quieren casar llega una luz que los encandila a todos y que no los deja ni siquiera escuchar. No pueden ni escuchar ni el río del río que le pasa por un lado, no escuchan ni los aves, no escuchan ni la gritería de los niños, ni se pueden escuchar ellos mismos. Los únicos que escuchan algo son la pareja. Y que escuchan la voz de su dios, Guaymare. Que Guaymare le dice: ustedes se van a casar, van a vivir juntos, y ustedes van a ser los portadores del gran elegido. Y le pondrán por nombre Yamelis. Entonces el dios es quien elige el nombre del elegido. El dios es el que elige el nombre del. Y una vez que pasa, eso duró muy poco tiempo, pero una vez que se va la luz y que todo vuelve a la normalidad, todos en el pueblo están asombrados, pero salió el piache de la tribu y dijo que no, que eso era un maleficio, que eso era una mala señal, que no se podían casar, que podían seguir viviendo en la tribu, pero no se podían casar, porque si se casaban iba a traer desgracia a la tribu. El típico personaje que ante un hecho importante se acobarda y no hace las cosas. Correcto. Y se va siempre por lo negativo. Total. El vaso medio vacío. Exacto. Total, que entonces ellos dijeron: no, ustedes no escucharon lo que dijo nuestro Dios Guaymare. No, nadie escuchó, le dice el jefe de la tribu. Nadie escuchó nada. Entonces, no, yo voy a seguir las enseñanzas de el Piache, porque él es el gran sabio de la tribu. Ustedes no se pueden casar. Entonces dice: no, nosotros no podemos ir en contra del designio de Dios. Claro. Si no podemos vivir aquí, tendremos que ir. Y se fueron solos a vivir a la selva. Vivieron cerca de otra tribu. Pero viviendo cerca de otra tribu, la otra tribu le tuvo cierta distancia. Sí, cierta distancia, pero no los combatió porque no eran enemigos. Pues las dos tribus no eran enemigos, de donde provenían ellos no eran enemigos. Y los dejaron vivir en las afueras de la tribu, no dentro de la tribu, sino alejados. Ellos, estando viviendo juntos,
concibieron al niño. Para el momento de nacer, es que se le aparece la tribu nueva, y porque las mujeres de esa tribu ayudaron al parto. También le ocurre lo mismo. Llegó la luz, estando las mujeres en el parto, llegó la luz y un nuevo mensaje de Dios, diciéndole que ahora iban a recibir bendiciones e iban a vivir con esa tribu. Después que se fue la luz, las mujeres se fueron asustadas, avisaron en la tribu vino y y los aceptaron en la tribu. Pero en el momento que estaban celebrando el nacimiento, se aparece otro personaje, pero es un enviado de Dios que le dio 3 obsequios. Esos 3 obsequios es como decir 3 objetos sagrados. Esos 3 objetos sagrados lo identifican como el gran elegido de Dios en la tierra, que era una profecía que decía que iba a venir un gran elegido mandado por Dios Guaymare, que le iba a traer prosperidad al pueblo guarano. Esa era la profecía. Muy bien, entonces el niño pasan los años, el niño se desarrolla en esta nueva tribu, pero esa tribu por supuesto tenían enemigos. Así como tenían amigos, tenían enemigos. Esos enemigos atacan la tribu y casi la destruyen. Los guerreros principales se habían ido a cazar a otro sitio porque no había mucha casa. Aprovecharon que se fueron a cazar y dejaron a la tribu sin defensa y atacaron. Y ahí se dispersaron. Ahí se dispersa también Yamelis, buscando a la tribu, buscando a los jefes de la tribu, a los guerreros de la tribu. Pero Yamelis tiene aproximadamente 14 años. Ya no es tan... Ya es un hombre, es un hombre porque para ellos, con 14 años ya eres un hombre. Bueno, te falta poquito para ser un guerrero. Claro. En esa búsqueda de Yameni se pierde, pero cuando se pierde es que traspasa como a otra dimensión, a otro mundo. ¿Podría llamarse el mundo espiritual de...? A un mundo espiritual, correctamente. Es un mundo espiritual. Pero ya sabía que tenía que ir a un viaje. Ese viaje se llama el viaje del conocimiento y la sabiduría. Es el viaje que tiene que ser el gran elegido para obtener los conocimientos que debe traer a su pueblo. Claro. Aprender lo que debe transmitir. A aprender. Cuando pasa al otro mundo, lo primero que se encuentra es la maldad. Entonces le aparece un personaje que aparenta ser una persona muy bondadosa, pero es un demonio. Ahí entra la hipocresía, ¿no? Correcto. Ese personaje. Correcto. Y el engaño. ¿Para qué? Para que Yameni aprenda a defenderse. ¿Cómo se defiende Yameni? Porque a ese demonio no lo vence nadie. Claro. Pero es que él tiene los 3 objetos sagrados. Y uno de los objetos sagrados es arco y flecha sagradas. Y con la flecha, que Yameni pudo violentamente, rápidamente, defenderse ante el demonio que se le venía encima, pudo vencer a ese demonio. Solamente una flecha sagrada podía derrotar a ese demonio. Y así pasó a otro. Continuó su viaje buscando él creía que estaba buscando una cierta ronda de pruebas y de pruebas. Es una cierta cosas cuentas de esta cultura aquí que sean así importantes que muy pocas personas conozcan. Fíjate, en ese mismo transcurrir
Él pasa por una tribu llamada Navarao, que son personajes que viven debajo del agua. Él aprende a vivir debajo del agua y respirar debajo del agua. Pero él, únicamente él, porque él es el elegido. Ningún ser humano puede hacer eso. Claro. Y esta tribu era enemiga de las otras. Correcto. Y fíjese, la esposa de él, o la futura esposa, es una Navarao. Ah, entonces él se casa con una persona de la tribu enemiga de su pueblo. Correcto. Para unirlos. Hacen una unión entre ambas. Y se acaba el conflicto. Él la deja a ella porque no la puede seguir llevando en el viaje, pero después la va a venir a buscar. No está casado todavía. Es su novia ya formada. Aprobado por el rey de los Navarraos. Continúa su viaje y se consigue con otros personajes, como un personaje llamado Ojo Grande, que es un ser inmenso que está en la selva, pero que este personaje ataca a aquellos seres que se apropian de los indebidos, como un personaje que se apropió de un venado que había cazado Ojo Grande y se comió parte del venado. Le robó la caja, ¿no? Pero no sabía que como era de Ojo Grande, se iba a enfermar. Y el único que se dio cuenta que eso era de Ojo Grande fue Yameli, que iba pasando y consiguió al enfermo. Y lo salvó, porque Yameli venció a Ojo Grande. Después que vence a Ojo Grande y sigue su rumbo, se consigue Yameli con los llamados Buretumas o Buretumas o los Samuros, o en otras palabras el pueblo de los Samuros. Cuando ellos vienen a la tierra se convierten en Samuros, pero el que lo agarró a él y se le enfrentó y lo venció a Yameli, pero era para darle conocimientos. Porque lo sorprendió, eso sí lo sorprendió realmente. Bueno, también el proceso de aprender también es aprender a perder. Correcto. Aprender a perder, entonces... Correcto. Este personaje lo agarra y se lo lleva para las nubes. Y allí, todo esto es mandado por Guaymare, ojo. Guaymare es el que le dice a todos estos personajes que intervengan. Yameli pasa varios años, no me acuerdo cuántos años, creo que 3 o 4 años, con los Buretumas aprendiendo. Entonces aprendió el oficio de los agricultores, porque los samuros somos agricultores. Entonces él aprendió el arte de sembradíos, riego, cosecha, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Pero él también tiene otro conocimiento, que es el arte de la transformación. Es decir, él aprendió cómo transformarse en otro ser viviente diferente a un ser humano. Lo que hacen los Buretumas, que cuando vienen a la tierra, son seres normales, cuando vienen a la tierra ellos se transforman en Samuro, o en Rey Samuro. Pero se pueden transformar en cualquier otro, pero ellos, por costumbre, es nada más Samuro. Bueno, esto lo aprendió Yameli. Él aprende a transformarse en lo que él quiere. Y, por ejemplo, podría ser un ejemplo, se transforma en un pez y ella tiene la habilidad de respirar bajo el agua. Correcto. Aunque ya él sabe respirar debajo del agua porque lo aprendió cuando conoció a su novia, Navarao. Claro, sabe respirar bajo el agua, pero mantendría su forma humana. Pero con el nuevo conocimiento que adquirió podría convertirse en otro animal que puede tranquilamente y nadie sabe. Claro, se puede convertir en jaguar, en todo lo que él quiera. Entonces pasan esos 4 años, entonces ya Dios manda la información de que debe ya regresar, que ya aprendió lo que debería haber aprendido con los Buretumas, y se regresa. Cuando se regresa, viene a buscar a su novia,
creo que fueron 2 años, si no me equivoco. En ese regreso es cuando él pasa a la etapa de la meditación. Esa etapa de la meditación es cuando empieza a reflexionar desde que entró a este nuevo mundo. Cada uno de los conocimientos que fue aprendiendo. Esto no se debe hacer por esto se debe hacer por esto. Esto es así, esto es asado. Cuando hagas esto... Hacer un compendio de toda esa información. De toda la información. Dice, esto es así, no debes atacar por la espalda a tu enemigo, cosas así. No te apropies de lo que no es tuyo sin pedir permiso. Si eres puro de corazón, puedes lograr cosas como respirar bajo el agua, que él solamente lo pudo hacer, por ser puro de corazón. Pero cualquier otra persona es muy difícil que lo haga. Porque no todos son puros de corazón. No todo el mundo es puro de corazón, sino Yameli, que es el gran elegido de Dios. Igual, estar atento, alerta. No todo lo que brilla es oro, como le apareció este ancianito, que resulta ser que era un demonio. A las apariencias engañan. No te fíes. Y toda esa gama de conocimiento. Tienes que estar alerta porque tú no sabes de dónde va a salir. Como salió Buretú, me lo agarró. No te pueden pillar prevenido. De exacto, ¿no? Él estaba buscando comida para ayudar al indígena enfermo y mira lo que le pasó. Toda esa etapa de meditación la hace Yameli. Y regresa, llega a donde la novia, se hace la fiesta del matrimonio, debajo del agua, sale con su novia, regresan, vuelven al sitio donde cambió el mundo y él vuelve a regresar a este mundo. Y él vuelve con la esposa ya. Y Dios le dice, ya terminaste tu etapa del conocimiento y la sabiduría, regrésate. Y ahora te toca transmitirlo. Ahora vas a transmitir eso al pueblo guarano. Cuando regresa estaban en conflicto constante todas las tribus. Por supuesto, él llega a su tribu, que la consiguió. Hay un jefe que no es él. Pero en medio de una batalla que hubo, mientras él estaba ahí, que hubo una batalla, él se convierte en el guerrero principal y vence a la otra tribu enemiga. Los eternos enemigos eran enemigos de una eternidad, pues. Toda la vida. De toda la vida, eran sus eternos enemigos. Aplicando sus conocimientos, se transforma. Cuando se transforma, que los enemigos ven cómo se transforma en un ser bicéfalo, un résamuro de unos tantos metros de altura. Bueno, por supuesto todos se dieron cuenta que él era el gran enemigo. Bueno, no es un samuro normal, es enorme. Exacto. Y cuando regresa, entonces llega triunfador a la tribu, y todo el mundo le empieza a decir elegido. Bueno, él fue conquistando, entonces a raíz de ahí, él se convierte en el rey, en el cacique de la tribu. Y fue conquistando, pero pacíficamente, todas las demás tribus, porque se fue corriendo la voz de que él era el gran elegido. Y todos manteniendo la misma profecía dentro de... Todos manteniendo, claro, la misma profecía. Entonces todos se fueron rindiendo y se logró la paz completa de los indios guaraos. Ese conocimiento de agricultura, de experiencia, todo, el conocimiento de su esposa, de las aguas, del mundo acuático, todo ese conocimiento se transmitió a todas las tribus. Y las tribus todas guaradas progresaron. Y ahí culmina cuando él está viviendo con su esposa y sus hijos. Y ahí finaliza la historia de Yameli.
que la primera historia. La primera historia es decir que tienes una Claro, continuación. claro, porque pudiera ser que hay una continuación. ¡Wow! Me encanta. Este libro tú lo creaste hace mucho, mucho tiempo, según lo que me estabas contando antes. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Leyendo mucho de los pueblos indígenas guaraos, el pueblo indígena guarao. Empecé a leer el primer libro, empecé a leer sus historias, sus cuentos, me parecieron fascinantes. Después fui adquiriendo otros libros de los indios guaraos, después fui buscando su música, todo eso, todo era muy difícil conseguir los libros, muy difícil. Todavía Yo creo que a veces también todavía es bastante difícil. A menos que entonces no sea un ministerio de cultura o de historia donde haya específicamente una sección de eso. Sí, y te cuento que pasé en anécdotas donde yo más bien presté mi colección a compañeros que fueron a buscar indígenas, pero Wow. porque no conseguían en bibliotecas. Bueno, y de ahí, entonces yo dije, bueno, ya va, pero ya, vamos a mí me gusta escribir, yo voy a escribir una historia. Con todo lo que has Con todo lo que yo he leído y por supuesto toda la invención que uno le pueda poner, pero sin decir, esta es la historia, así son los indios guaranos. No. Yo lo que tomo es parte de su cultura, de su religiosidad y la plasmo. Es muy interesante. Lo que me interesa es que la gente conozca que hay en la cultura de estos indios guaraos, por ejemplo, los Buritumas, los Navaraos, que son personajes que pudiéramos llamar, algunos le dirían mitológicos, como también se le puede llamar mitológico a la cultura griega. Claro, podríamos hacer la similitud de la tribu que vivió bajo el agua con la tribu de las sirenas. Correcto. En la mitología griega de toda la vida. Los monstruos que aparecieron, el Minotauro y esas cosas, bueno, con estos de acá, que se transforman y convierten en seres y se llevan niños y igualito. También me pasó que cuando me dijiste lo de cambiar la forma de un animal, de una persona a un animal, lo primero que se me vino a la mente fue los animagos de Harry Potter. Ajá. Y fíjate, esto lo escribió yo empecé a escribirlo en 1983, 84. Y lo terminé en 1992. ¿Tienes Más o menos. otros libros, alguna otra saga literaria que todavía no hayas publicado o esté en puerta? Sí tengo otra. Ahorita estoy escribiendo una que se llama, o que pienso ponerle el nombre de, ya esto es más hacia nosotros por aquí. Okay. 7 empresas, 7 cargos, 7 pecados capitales. Son 7 cuentos. Un cuento sobre cada uno, supongo. Y son 7 empresas, el metro de Caracas, Okay. un bufete de abogados, una empresa de contabilidad o de contaduría, como se dice. Déjame adivinar uno, un restaurante. No tengo restaurante, un banco, una institución financiera. Y ahí se da, en todo eso se da, cada una de esas empresas hay un pecado. Okay. Por ejemplo, en la institución financiera se da la lujuria. En la institución como es el metro de Caracas se da la ira. Mira.
En la empresa de contadores se da la avaricia. En el bufete de abogados se da... No, en el bufete de abogados es que se da la ira. La ira ya no se da en el bufete. A ver... Entonces, habla del restaurante o de la cadena de alimentación era por el tema de la gula. La gula se da en el bufete de abogados. Ah. La gula se da en el bufete de abogados. Y en el metro se da la ira. Y así va. Y te voy a decir una cosa. Con sus inventos y sus verdades, eso ocurre. Entonces estarías haciendo aquí una comparación bastante directa sobre nuestra realidad. Los que rigen el mundo, los 7 pecados que rigen el mundo, y a los que todos le temen pero todos hacen. Pero todos hacen. Y que todos condenan pero todos lo hacen. Estarías juntándolo todo en una obra venezolana. Basada en hechos totalmente históricos y hecho por una persona muy conocedora de este ámbito y que has pasado por muchos centros de este estilo. Correcto. Porque tú has trabajado en muchos sitios y tienes muchas anécdotas. Y he visto. Por supuesto, como estoy diciendo, como todo cuento, tiene un poquitico más allá de aquello, pero en el fondo tiene la realidad. Esto ocurre en este sitio, pero puede ocurrir esto mismo en este sitio, en este sitio, en este sitio. Pero lo que te quiero decir, o lo que quiero plasmar, es que de eso que llaman 7 pecados capitales, estamos rodeados de eso. Y no estamos libres de eso. No estamos libres de eso. Porque hasta la envidia La envidia está muy presente. está muy presente. Está muy presente todas las personas que nos damos vuelta de pecho con que no, ya no soy envidioso, pero en algún momento de la vida pasó. Claro, y los cargos, por eso se llaman 7 empresas, 7 cargos. Uno era contador, otro era ingeniero de sistemas, otro era un trabajador del metro de Caracas, autobusero, otro era el hijo de papá del bufete de abogado, un niño nacido en cuna de oro, otro era la niña malcriada que quería hacer todos los lujos del mundo y que le importaba un comino el resto de la humanidad. Y así. Pero son cargos: secretaria ejecutiva, contador, y así van, 7 pero cargos. así como hay altos cargos dentro de las empresas, también me mencionas el trabajador del metro, que es una persona, y El chofer. al chofer, que son personas de la clase media, de la clase baja. Claro. Entonces estarías también involucrando a todos A los sectores todo. de la sociedad. Claro, porque esto abarca a todo. A toda la sociedad. Fascinante. Quiero leer ese libro pronto. No lo he terminado. He escrito 5, pero eso le falta todo. Comencé el 6º y me falta nada más 1. Pero es lo que yo digo, el tiempo. Como yo escribí una vez un pensamiento: tan solo dejadme escribir un instante, tan solo dejadme, se me olvidó, tan solo dejadme. Sí pasa. Ya.
Tan solo déjame pensar un instante y te aseguro que seré un genio. Esa frase me encanta. Es que no tenemos en este mundo de mucha velocidad y de todo queremos hacerlo para allá y tal. No, ni siquiera nos podemos sentar a pensar, vamos a hacer esto, a reflexionar. No, es que mira, ahorita esto aquí, y aquí para allá, y aquí para allá. Entonces, oye, mira, cálmate, piensa y verás cómo te emana tu genialidad. Pero no tenemos tiempo. Hace falta 24 horas extras al día y si las tuviéramos estarían también ocupadas. Sí, de verdad, estarían ocupadas. Es cierto. Tengo cuentos y tengo también obras de teatro. De cortas, porque son para los estudiantes de bachillerato, pues, más que todo. Para los jóvenes, para la juventud, para la adolescencia. Y tengo varias de obras de teatro. Total que me gusta escribir. Me gusta escribir. Una gran pasión por la literatura. Sí, exacto. Y lectura, bueno, yo no puedo dejar de leer todos los días. No, eso yo lo tengo muy presente porque cada vez que necesito investigar algo, mi tío de una